Félix García Morillón, Hola, buenos buenos días. días. Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien. Me alegro. Vamos, muy bien. Sí, bien. Bien, bien. Dejamos en bien. No exageremos tampoco, ¿vale? Eh, Saludamos al resto de la gente, a la gente que nos está escuchando desde Radio Claro, obviamente, y los que nos escuchan desde Radio Mistelera en la zona de Denia, o también los que nos escuchan desde Granada, ¿eh? Pues para todos ellos un saludo y esperemos que nos sigan escuchando muchas más veces. Los de Granada, que no he dicho el nombre de la radio, es Radio Almaina, ¿vale? Y a quien ya no queda nadie por saludar, ¿no? No lo sé. Eres No, tú el oficial saludador. no podemos decir que este programa, por ejemplo, que no lo hemos dicho, se llama Es lo que hay, que la gente lo conoce y que nos escuchan ahora en primera edición a las 9 de la mañana y en segunda edición al mediodía. Nos pueden escuchar a cualquier otra hora si nos escuchan en podcast y a través de cualquier otro medio, normalmente a través de las redes sociales, es decir, internet. Pues hechos los saludos de rigor, empezamos con lo que nos trae por aquí, que obviamente no es la agenda habitual de los medios de comunicación al uso, es decir, no vamos a hablar de las elecciones en Madrid, aunque a lo mejor puede ser que alguna de Ayuso se nos escape, y queríamos hablar más de un tema de fondo, de geopolítica. ¿Cómo se te ocurren estas cosas, Félix? Hablar de Bueno, geopolítica. porque leo. Porque lees, vaya, Porque leo un poco de todo. yo Y leo el cuando veo marca y no algo que habla, llama mi atención, lo leo. yo leo el marca y no hablan de geopolítica. El marca, bueno, pues ahora te va a hablar mucho porque de alguna manera la geopolítica que se ha montado con los 12 ricos del fútbol europeo para montarse la vida del chiringuito por su cuenta es parcialmente un ejemplo de geopolítica. Pues va. De Vamos, reparto de vamos a los territorios, hechos. de reparto de ganancias, de esas cosas. Mira, me mandas un artículo interesante que me he leído, pero ya no me acuerdo de nada, cosas de la edad. Es posible. Estrategias del poder, punto. China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad. Es de Fidel Senda Gorda, ediciones Deusto, vale. Y después dan el número de una página, etcétera. Ya. Es un acreditado diplomático español y ha publicado un libro que se titula Estrategias de Poder. Dice aquí el artículo, es una excelente introducción al estudio del nuevo mundo geopolítico. Vale, después empieza a hablar, obviamente, de todo lo que tú vas a contar, porque si no, se trataría de leer el artículo y ya estaba. Bueno, es una Eh, posibilidad, sí. bueno, pues prefiero escucharte a ti que leer el artículo, porque además, ya como he dicho, los artículos se me olvidan. Vamos allá. ¿Qué quería? Bueno, no sé por qué, vamos, en cualquier caso, en mi memoria siempre ha habido un cierto interés por estas cuestiones de geopolítica, parece extraño, Mm, pero sí que he tenido siempre presente una cierta dimensión global de la situación de los países, de la economía, de los viajes. Quizá porque con 12 o 13 años el libro que despertó gran parte de mis conciencias, de mis deseos y tal, fue un libro sobre la historia de las exploraciones. 2 tomos eran una cosa preciosa desde los egipcios, de todo eso, ¿no? Y luego en América, África. Y bueno, me llamó mucho siempre la atención. La geopolítica, en definitiva, es una disciplina académica que aquí va por rachas, ¿no? Va por rachas. Pero lo que intenta reflexionar es sobre la importancia de los aspectos geográficos, mm, geográficos, aspectos climatológicos, aspectos de agricultura, de economía en general, la geografía física en las relaciones internacionales. Es una de las cuestiones que le preocupan y que evidentemente siempre en la historia de la humanidad ha tenido suma importancia. ¿Eh?
Yo te decía hace poco que leyendo un artículo sobre paleontología y el origen de la especie humana, que todo hacía pensar en un momento determinado que, más allá de lo que se sepa y que lo que termine sabiendo, que en un momento determinado hubo varias especies de seres como nosotros, o casi como nosotros, si no sapiens, 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 con los que hubo incluso cruces, especialmente los neandertales. Parece cada vez más claro el caso de que sí hubo contacto con los neandertales, y no casual, sino intenso, sobre todo en Europa, ¿no? Y que en un momento determinado, bueno, pues solo quedó una de las especies, que es la nuestra. Y bueno, los datos parecen que van indicando bueno, que puede ser simplemente un factor de la evolución, pero que puede ser también un factor ya primitivo de la geopolítica. Es decir, eran ramas diferentes, condiciones de vida siempre complicadas, y a veces no tan complicadas. Es decir, porque una cosa que te enseña la geopolítica, que los deseos expansionistas no solamente van de la gente que es pobre que quiere comer, sino también de la gente que es rica que quiere defender lo que tiene y ampliarlo, ¿no? Y entonces, como te decía, ya parece que en esa época, bueno, aparecieron las guerras, no los ejércitos todavía. Los ejércitos es un invento del neolítico, pero las guerras parece ser que no, que existe antes del neolítico. Y hay restos bastante evidentes de matanzas de un grupo completo, ¿no? Violentamente, lo cual indica que allí hubo algo más que... Entonces, que decirte, y que bueno, compitiendo por el espacio, pues unos ganaron a los otros. Querían tener un hábitat, y eso les permitió imponerse y hacer o provocar directamente o indirectamente la desaparición de los grupos que eran rivales. Porque el apoyo mutuo funciona, evidentemente, pero también funciona con las limitaciones de que te apoya mucho más con los tuyos frente a los otros, ¿no? Eso sigue muy vigente, como sabes, en el mundo actual, ¿no? En muchos sentidos. Y entonces, bueno, pues siempre me llama la atención, por ejemplo, la manera de explicar, no sé, cosas tan concretas como las cruzadas, pongamos por caso, no es solamente un problema religioso, evidentemente, sino que es también una nobleza en Europa que necesita crecer, que ya se le queda pequeña Europa, y entonces busca nuevos espacios para controlar, expandirse, ¿no? Y crear el reino de Jerusalén, ¿verdad? Y están allí 100 o 200 años y luego los terminan echando, porque la geopolítica obviamente no les favorecía, ¿no? O si me apura, bueno, ¿por qué el reino de Castilla decide irse hacia el oeste en vez de al este? Porque está otra vez un poderoso tema comercial de las especias y el negocio con Asia, y entonces Portugal había ido por otro lado, ¿no? Y entonces España intenta, pasando sin cálculos geográficos que se demostraron erróneos, pues hace una gran empresa económica, y no solamente económica, de expandirse hacia el oeste. También hay una nobleza que, acabada la guerra de la movilidad social en los tiempos del siglo XIV-XV, estaba muy vinculada a batallas, en concreto contra los estados musulmanes que todavía estaban en España, en concreto de Granada, ¿no? Y comportarte bien la batalla, ganar batallas, te permitía ascender, ¿no? Y entonces eso se había acabado, bueno, pues había gente que necesitaba expandirse y buscar aventura, buscar riqueza, buscar fortuna, pues lo de siempre. Y esa geopolítica de los reyes pues hace que se vaya moviendo, ¿no? Hay cantidad de cosas que están determinadas por la geopolítica, y en Europa en el siglo XIX se hizo una ciencia seria, rigurosa, intensa, más o menos sobre el tema de la geopolítica, a partir de, sobre todo a finales del siglo XIX, y lo que pasa es que tuvo rápidamente mala prensa, ¿sabes? Mala prensa porque en definitiva fue un concepto muy vinculado sobre todo al Tercer Reich, ¿no? Es decir, lo que movió gran parte bueno, uno de los factores decisivos que movió la Segunda Guerra Mundial por parte de los alemanes fue que necesitaban lo que ellos llamaban el espacio vital. África, o sea,
el mundo colonial, América estaba ya repartido y además era independiente. Asia también estaba más o menos. Quedaba África, que se lo reparten amigablemente, Inglaterra y Francia, ¿no? Y colonizan media África entre ellos. Y algunos más que le dejan, para desgracia los del Congo se lo dejan a los belgas, ¿verdad? Y a los alemanes les toca muy poquito. Entonces los alemanes necesitan espacio vital para crecer, dicen ellos, ¿eh? Y eso justifica, se sienten agobiados por imperios estériles que son sus enemigos y quieren ganar espacio vital. Y por eso se lanzan a una guerra que, bueno, desmesurada, pero sobre todo por los costes que tuvo, ¿no? Entonces, hablar de geopolítica parece que de alguna manera te vincula a esa reflexión sobre el poder, el espacio vital, los deseos de conquista, el imponerse, Sí. y uno piensa eso en nazismo y en cosas parecidas, ¿no? Los italianos se fueron a Abisinia, ¿no? Esa historia. Los alemanes, sabes que no es que tuvieran especial odio a los soviéticos porque pactaron con ellos muy bien el reparto de Polonia, pero al final necesitaban el petróleo del Cáucaso. Y entonces había que controlarlo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, esto es, y más o menos, tú lo recuerdas, porque la geopolítica fue muy decisiva, pero con una configuración específica en en la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí. Ahí había dos. Lo que pasa es que aquella fue muy ideológica, parecía que lo que estaba en cuestión, ¿no? Sí. Era un régimen político comunista frente al capitalismo imperialista, ¿no? Entonces era la batalla de la izquierda contra la derecha, del bien contra el mal. Bueno, siempre han sido las del bien contra el mal, ¿verdad? Y entonces casi se redujo o fue muy marcada por la ideología, pero fue pura geopolítica, es decir, que llevó a cosas tan absurdas como que eh, la salvación o la tranquilidad de Estados Unidos le exigiera conquistar una guerra como la de Vietnam, ¿no? Que pensaban frío y dices tú, bueno, son ganas, ¿no? Bueno, son ganas, las guerras siempre dan mucho dinero a mucha gente, ¿no? Y permite muchos negocios, entonces no a los que van allí combaten y mueren, ¿no? Pero a los que mandan las tropas y esas historias, pues les ayuda bastante. Pero vamos, era esa geopolítica ideológica. Terminadas las independencias, cuando ya todo el mundo se vuelve devoto de la democracia o lo intenta y todo el mundo tiene su propio estado, aparecen ya los 180, ya no quedan prácticamente colonias, quedan algunos territorios todavía, las Maldivas o las Auckland, como quieras llamarlo, o la Guyana francesa, quedan pequeños restos por ahí dispersos, ¿verdad? Pero que no son propiamente colonias, son cuestiones que más o menos se mantienen por inercia, porque nadie tiene nada mejor que hacer o no hay riqueza suficiente en la zona, ni hay tampoco un pueblo por allí con un frente de liberación nacional deseoso de la independencia. Entonces, de alguna manera había quedado un poco disuelto el tema, ¿no? Se había pensado, era un ideal de Kant ya, la paz perpetua, ¿no? Bueno, y del emperador Carlos I o Carlos V de Alemania, ¿no? También tenía el ideal de la paz perpetua, paz romana, el imperio sacro, el imperio romano germánico, ¿no? De unificar Europa y esas historias, ¿no? Siempre justifican, ¿no? Un poco las cosas. Y entonces, como digo, se había pensado que con la ONU, las negociaciones, pues de alguna manera se había llegado a una situación geopolítica más o menos relajada que hacía innecesario una reflexión seria sobre la geopolítica, las luchas por el reparto del territorio, por el condicionamiento físico de, de la política que hace un país, la búsqueda de materias primas, una serie de historias de este tipo, ¿no? Y ahora nos encontramos con la sorpresa, bueno, de que cuando el mundo está más globalizado, y de alguna manera uno podría pensar que tentativamente, con titubeos, con errores, pero que si estábamos en una situación de gestionar colectivamente los temas más de fondo, pues parece ser que no, o que todavía no toca. O que ha aparecido un nuevo actor Ha en la aparecido un nuevo actor. geopolítica, claro, y además importante, China.
claro, ha aparecido de pronto un país que era de los llamados, cuando yo era jovencito, era de los llamados subdesarrollados, ¿no? Sí. No dependientes, porque la verdad es que no era dependiente, pero sí subdesarrollado, con una renta per cápita pobre, una industria muy pobre, un país pobre, y con una dictadura comunista poco exitosa, y que luego hizo una revolución cultural que le costó vidas humanas por un tubo, ¿no? Sí. Eh, Esas historias de China. Quedaba allí como lejos, hasta que de pronto pues montan un tinglado extraño de dictadura comunista, pero capitalista. Bueno, algunos siempre han dicho que el modo de producción soviético era capitalista, solo que estatal, ¿no? Bueno, sí habla Tampoco, siempre de comunismo de Estado. por Perdón, eso, de comunismo. capitalismo de Estado. Sí, por eso, o sea, Sí. tampoco queda. Pero bueno, Mm, también esto. Lo que pasa es que China recuperó algo que había sido siempre una cultura muy potente, de alto mm, nivel, mm, con gente bastante preparada en general. mm. Los estudios de capacidad cognitiva y tal suelen salir bien parados ellos, los coreanos y los japoneses, estadísticamente hablando, ¿verdad? Mm. Y además la historia casi la historia del globo, casi todo venía de China, hasta que Europa cogió el relevo y todo empezó a venir de Europa, ¿no? Pero quiero decirte que de pronto aparece un factor tremendo, que son 1.200, 1.300 millones, y bueno, que quieren participar o que empiezan a hacer movimientos para. Pero no solamente sea el caso de China, porque si me apuras, el caso de Europa es también sugerente, ¿no? La Unión Europea es otro intento que puede estar seriamente amenazado ahora por cuestiones que tienen algo de geopolítica por medio, ¿no? Los países del norte frente a los países del sur, ¿eh? Como si el clima y la situación mediterránea condicionara una tipología humana diferente, ¿verdad? O, por ejemplo, los países del este de la antigua Unión Soviética. Es decir, no hay muchos acuerdos, ¿no? Y bueno, todavía se mantiene un sentido colectivo, pero la pandemia ha vuelto a hacer surgir intentos de salvarse el que pueda, ¿no? Mm. Desde la eximia Ayuso proponiendo comprar directamente vacunas a la Unión Soviética, Mm. que bueno, pero bueno, los de Hungría por ahí, los checoslovacos lo han hecho, me parece. Sí, 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 hay varios países que están utilizando la Sputnik ya. Sí, no tienen ningún problema y además su vinculación y su respeto al resto de la Unión Europea y a sus ciertas cuestiones muy importantes, pues tampoco está tan claro. El Reino Unido se echó la manta a la cabeza y se fue. Eh, no sabemos el precio que va a pagar por ello, ni el que vamos a pagar nosotros. Complicado está siendo, como era de esperar, ¿verdad? Pero quiere decir que sí que vuelve a surgir la geopolítica. Y entonces, pues estamos en ello. Es decir, otra vez la gente viene con las preocupaciones de posibles repartos, porque al final es un reparto de las fuentes de aprovisionamiento, ¿no? Y de los recursos. China se considera, si no recuerdo mal en estos momentos, ese dato no lo he consultado para esto, pero vamos, me suena que es uno de los terratenientes más grandes En eh, África. en África, sí. Ujú. Que irá comprando, sobre todo por las famosas tierras raras de las que tanto hablan, Mm. y por algunos recursos que debe tener necesidad de ellos, ¿no? Entonces ahí la tiene. No, en este caso volvemos a una geopolítica más al sentido clásico. No hay mucha ideología de por medio. Es la diferencia que en este artículo, por ejemplo, se nombra, ¿no? Sí, Eh, yo, Más cuestión económica y además la manera en que China lo está haciendo, lo ha hecho, porque no es que empiece ahora, sino que así como los americanos iban eh, por delante con el séptimo de caballería, es decir, séptimo de caballería me refiero a sus ejércitos, a conquistas, a bombardeos, a ganar guerras. Los chinos han estado haciéndolo de manera silenciosa, callada, poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta, y al final, pues se han hecho con eso que tú has dicho. Son grandes claro, pero terratenientes. fíjate, en los americanos no solamente iban con el séptimo de caballería, iban después. Su planteamiento
es precisamente el famoso discurso, no me acuerdo de quién, del Imperio Británico, de que la cultura occidental democrática iba a colonizar a gente atrasada e ignorante que necesitaba que le salvaran, ¿no? Ya. Los Estados Unidos iban con el tema de los derechos humanos y la libertad y la democracia. Es lo que proponían de entrada, ¿no? Sí, bueno, Cuando apoyaron a las talibán, ¿te acuerdas? Que fue de las últimas aventuras de ese modelo, iban a apoyar a los luchadores por la libertad. y a llevar la democracia a Irak, por ejemplo, la han La llevado, ¿no? llamada democracia a Irak y Sí, la Fuerza de la Paz que fue con chavales jóvenes por toda América del Sur, ¿no? sí. Sí, sí vendían la moto de... Vendían la moto, pero a Irak llevaron la democracia y destruyeron el país. Ah, Bueno, por claro, descontar. No, vamos digo que a sí llevar. iban con un discurso político embaucador. Los chinos no. Eso es, lo acabas de decir tú, lo de embaucador. Sí, embaucador para los de fuera y para los de dentro. Dice, oiga, no, nosotros no vamos por intereses económicos, Ah, vamos porque queremos la libertad para los pueblos oprimidos. ya. Claro, con todo de frente decía, bueno, vale, ¿y quién se lo cree? Porque yo no, desde luego, ¿no? Se lo creía usted a duras penas. Pero que era la propaganda. Y en ese sentido estaba muy politizado. El último ejemplo que te estoy diciendo, lo de los talibanes, fueron apropiados, como Irak lo destruyeron y el Estado Islámico surgió como consecuencia de la torpeza que tuvieron en Irak, ¿no? De destruir el ejército previo. Mm, Y claro, pues si tú destruyes el ejército y dejas a un montón de gente sin trabajo y sin mando y sin cadena de mando, porque eso los ejércitos lo tienen, ¿no? Pues te montan rápidamente un ejército islámico y te la lían. Y te la lían. Entonces sí que ha vuelto una geopolítica distinta en lo que está en juego, claro, con la que se avecina, pues esa es la parte que podría preocuparnos más de todas, ¿no? Es decir, que la globalización al final pues puede ser no avanzar hacia lo que decía Kant de la paz perpetua, de la federación de naciones, ¿no? De la paz universal, el diálogo permanente para resolver los conflictos y acordar los intereses en esa bella expresión de Adam Smith, uno de los padres del capitalismo, ¿no? Decir, no, no, si lo que va a permitir el mercado, y en parte tiene razón, es que el juego de los intereses libremente desarrollado permita coordinarse mejor que cualquier otro modelo, porque el interés del carnicero coincide con el interés del que le compra la carne. ya. No, no son contradictorios, suman. Y Mm, entonces el capitalismo bien llevado, eso es lo que dicen los liberales, ¿no? Bien llevado permite un intercambio justo y al final reparte la riqueza mejor que ningún otro modelo desconocido, dicen ellos. ¿eh? pero no ha Esto sucedido, ya. no ha sucedido. Claro, rápidamente dirán, bueno, pero porque nunca se ha aplicado bien, que es lo que se Bueno, suele y que decir. también como lo del comunismo. El Sí, comunismo, claro, no es que no se aplicó bien. no, Bueno, el comunismo nunca ha funcionado porque no era comunismo, no, claro, 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 que con eso y el liberalismo tampoco es liberalismo. claro, el Solo problema de las grandes ideologías es que están inmunes al error, mm, porque si no salen bien, la culpa no la han tenido ellas. Pero eso les pasa a todas, incluso a la nuestra. Me explico, es decir, que es una excusa. Pero en cualquier caso, en este caso tenemos un imperio, porque tiene ya es la segunda potencia económica del mundo, y que poco a poco se ha convertido en un factor decisivo de la economía mundial, mm, del que la gente dependemos todos mucho, porque ha habido momentos, recuerdas, que se desmontaron las industrias de aquí, de hecho en ese sentido se desmontó todo un sistema productivo y se trasladó a China, entre otros sitios, ¿no? mm. Y lo vimos, fue muy claro con el tema de la pandemia inicial, ¿no? Oiga, es que aquí no tenemos cosas básicas porque todas se fabrican en China. Sí, Y señor. hemos aceptado como una ley que todo se fabrica en China. ¿eh? Una jugada que han practicado los grandes empresarios en esta zona es decir, en vez de ir a China para buscar trabajadores baratos y obedientes, vamos a conseguir que los trabajadores de Europa sean baratos y obedientes. Mm, Y es la famosa descripción de los trabajos de mierda, ¿no? sí.
de grego. vamos a conseguirlo. Y algo de eso hay, ¿eh? Sí, sí. Algo de eso hay. Es decir, no tengo por qué irme a China si puedo conseguir aquí unas condiciones de plusvalía relativamente parecidas, ¿no? La prueba de lo que acabas de decir es que muchas empresas, por ejemplo, aquí en el sector del calzado y otros en nuestro territorio, el País Valencià, están retornando a montar sus empresas aquí porque ya les favorecen las sucesivas reformas laborales y los sistemas de contratación y el trabajo ahora, es decir, el costo de tener trabajadores en las condiciones que ahora los pueden tener, no son los mismos que eran cuando se fueron de aquí, porque entonces los trabajadores teníamos o tenían más derechos y más exigencias, es decir, estaban más organizados. Ahora ya no. Ahora ya los contratos son contratos basura, los tiempos de contrato duran lo que duran y el trabajo negro también sigue funcionando, etcétera, etcétera. Eso es una prueba de que muchas empresas vuelven, pero yo no creo que sea por patriotismo o por conciencia social o por levantar el país, sino porque ya les es igual de rentable hacerlo aquí que hacerlo en China. Claro. Entonces es lo que ha vuelto de alguna manera, ¿no? Ha vuelto... Trump fue un ejemplo de que se ponía en plan de guerra. La política de Trump no le elige la gente porque sea un vocera, sino también porque la gente ve cosas que le puede interesar, porque se da cuenta que son... Si tú conviertes de pronto a China en el gran enemigo, pues hay gente que también piensa lo mismo, ¿eh? Y de alguna manera están un poco cansaditos de que China cada vez controle más, como puede estar cansadito de los jeques árabes y los fondos soberanos de sus países controlen más, ¿no? Al final la gente dice, pues mira, si de pronto uno dice que hay que parar los pies a China, pues vale, ¿no? Porque la alternativa es complicada, ¿no? Entonces, y Europa, la Unión Europea está a brazo partido también intentando conseguir que su Unión Europea le permita tener una fuerza en la batalla de la que en estos momentos carece. Y entonces, al final, quieras o no quieras, estos repartos de cuotas, repartos de acceso a fuentes de la riqueza y todas estas historias, al final cuentan cuando, más todavía, cuando hay un mundo en situación digamos, de inestabilidad crónica. Sea porque el capitalismo neoliberal es un desastre, sea porque las nuevas tecnologías están abriendo caminos inexplorados que nadie sabe exactamente a dónde van a llevar. Fíjate el último invento de los científicos españoles que se han ido a China a mezclar, a hacer híbridos de quimeras, ¿no? De simios y seres humanos, ¿no? No me da tiempo a leer que se les ha cruzado por su cabeza para gastar tiempo en esas cosas. ¿Cómo lo han justificado? ¿No? Seguro que han buscado, son científicos, inventan rápidamente algo, ¿no? Pero es una situación complicada. Hay que dar de comer a 7.500 millones de personas todos los días. Y además, no hay que provocar desigualdades que generen tan inestabilidad política que la pretensión de los grandes ricos de aislarse en zonas acorazadas alrededor de las cuales solo hay barbarie, eso yo creo que no lo quieren ni los ricos, no sé si me explico. No es un mundo, un rico que tiene que vivir en una fortaleza aislado permanentemente y si sale de su fortaleza tiene que ir con un convoy blindado, no es un modelo de vida apetitoso ni para los ricos. Entonces, estamos en un mundo muy complicado, la gente está tomando posiciones y te pasa con la tecnología lo mismo, es decir, ¿hasta qué punto? Es decir, ¿quién va a controlar la tecnología? Porque está teniendo una importancia decisiva en la vida de los seres humanos. Se ha visto últimamente la pelea también, la guerra tecnológica, con el ejemplo del 5G, ¿no? Es decir, se ha llegado a... Por el 5G, claro, y por ejemplo, sobre todo lo que está siendo más decisivo es
lo que llaman la minería de datos, ¿no? De los grandes datos. Sí, la Big Data. Como se ha traducido al español, la minería de los grandes datos, ¿no? Porque eso está concediendo un poder que está permitiendo despertar el sueño de un modelo, como siempre dicen, no es político, es gestión. Eso lo suele decir mucho la derecha, ¿no? Aquí lo importante es gestionar bien la economía. No, mire usted, la economía, para gestionar bien la economía usted tiene que tomar decisiones políticas. Y las decisiones políticas son decisiones éticas. O sea, no me cuente usted que no es política, eso lo decía aquel del franquismo, el último, no me acuerdo quién era, lo de más allá de las ideologías, la muerte de las ideologías, un libro famoso de uno de los últimos ideólogos del Fukuyama. franquismo. ¿Eh? Fukuyama. No, uno de Franco. Ah, perdón. Uno de Franco, lo hizo todo un elogio de que alabando los 20 años de crecimiento económico constante y fuerte, decía, no, mire usted, si aquí esto de la política es una chorrera. Vamos a gestionar bien la economía, porque la gente lo que quiere es acceder a una serie de consumo y tal, y se acaba la historia, ¿no? Entonces, quiero decirte, esa es una cosa propia. Y en estos momentos hay gente que te dice con seriedad, como ya decía Comte en su día, pero ahora con unos medios muy potentes. Es decir, mire usted, hay una física social actual y es que tenemos capacidad, gracias a los desarrollos tecnológicos, la capacidad de seguimiento de las personas, la capacidad de observación, la capacidad de análisis de los grandes datos, tenemos la posibilidad de dos cosas muy interesantes. Primero, de saber exactamente lo que piensan las personas y cómo son, a veces incluso mejor que ellas. Sí. Y hay datos, ¿eh? Sí. De que eso ya está sucediendo. Y además tenemos la capacidad de lo que llaman la nueva física social. Te lo citaba el otro día, me parece, el libro de Open Mind, ¿no? Tenemos la capacidad de que terminen queriendo lo que yo quiero que quieran. Libremente, claro. Entonces, estamos en un mundo muy complejo, la geopolítica vuelve a jugar, la gente está intentando tomar posiciones y ver cómo consigue salir adelante. Porque al final, somos muchos, miles de millones, hay unos recursos sustancialmente escasos, la gente está trabajando como loco para resolver los problemas con planteamientos muy diferentes y entonces uno de ellos evidentemente es cómo te repartes el pastel. ¿Quién controla las tierras raras? Pongamos por caso. ¿Quién controla las vías de navegación? El colapso que se ha producido porque se ha encallado un mastodonte, ¿no? Sí. En un canal. Y de pronto se descabala todo. Porque claro, el equilibrio es muy frágil. Porque es muy complejo. Y nunca mejor que ahora se ha cumplido aquello de que el aleteo de una mariposa en no sé dónde puede desencadenar un huracán en no sé dónde más, ¿no? Sí. Pues aquí lo tienen, no sé qué error, porque ya lo sabremos quizá algún día, ¿no? Bueno, el error de entrada es que pase un barco de ese calibre por ese sitio, ¿no? Es una nave de desmesura y de inconsciencia, pero bueno, parece que les estaba saliendo bien. Y entonces, de pronto, un pequeño error provoca una movida tremenda. A eso me refiero. Entonces, bueno, yo creo que ocuparse en Radio Clara y en otros sitios de cuestiones de política internacional, de cómo se está peleando por ello, cómo se están buscando alianzas y cómo la gente intenta ver cómo se organiza, a mí me parece importante. Ahora mismo, por ejemplo, el reparto de las vacunas está volviendo a mostrar que hay países que se van a quedar con las vacunas menos seguras, aunque son todas seguras, parece ser, y las van a tener más tarde. Ayer Janssen por la tarde ya daba el visto bueno a la vacuna, diciendo que sí que es cierto que hay casos raros de trombos extraños, pero que el riesgo-beneficio es superior y por lo tanto Janssen para adelante y que para los de 70 a 79 años que se la van a poner, vamos. Bueno, igual me toca ya, por fin. Pero bueno, no lo sé. Yo no sé. Tampoco tengo prisa. Pero. Bueno, pero tú aún tendrás anticuerpos, ¿no? Cualquiera sabe. Cualquiera sabe. Bueno, bien. Dejemos el tema porque al final. Dejemos el tema aquí. Y sí, yo creo que de la perspectiva anarquista, además, nuestros antecesores trabajaron bien la geografía, ¿eh?
Sí, ahí está Bueno, Kropotkin. bien. Entonces, viene bien que volvamos a intentar ser activos con un enfoque diferente, ¿no? Bien, pues si quieres dejamos también este asunto. Ujú. Eh, si te parece, ponemos un poco Bien, de música en este momento, me ¿eh? parece bien. Y continuamos con otro asunto. Me parece bien. El siguiente tema que teníamos pensado hablar de él era el tema de las cárceles, las prisiones, pero desde un punto de vista muy concreto. Tú me hacías referencia que en determinados medios de comunicación habías escuchado una entrevista interesante a raíz de algunos artículos con datos que un buen escritor y periodista como Millás había publicado en, creo que en el periódico El País, me has dicho, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, sacas algunas conclusiones porque él mismo Haz las... lo que quieras, Pilar. Perdón, perdón, me he equivocado. Te has equivocado. Sí, Bueno, Pilar ya va a hacer lo que quiera. exactamente. Exactamente. Eh, Esto no era para nuestros oyentes. Si hay alguna Pilar que nos está escuchando, que no va por ella, no hagas lo que No, quieras. no va por allá. Ha Haz, sido un Pilar, error. Pilar, haz lo Creí que que, había apagado el micrófono y no lo había apagado. Pilar, haz lo que tengas que hacer, ¿eh? Vale. A las que nos estén oyendo, a ver si ahora hacen lo que les da la gana a todas las Pilares. Vamos a lo que hablábamos. Eh, mi jazz, el artículo, las cárceles y las reflexiones que a ti te sugería el haber escuchado, haber leído y los datos que daba. Ya. Vale, Bueno, lo primero es decir, surge esto en una reflexión que alguien de pronto un día me comenta que los tertulianos, me incluyen en el grupo de los tertulianos, ¿no? Los vale. todólogos, ¿no? Los Y con todólogos, cierto sí. cachondeo, ¿no? Con cierto cachondeo. Sí, vale. No muy explícito, dice, "Oiga, sois capaces de hablar de cualquier cosa y parece que sabéis de todo y luego no sabéis de nada, simplemente opináis. Bueno, yo Eh, cuando hablas tú, por ejemplo, al empezar, que hoy no lo hemos hecho, hemos dicho de tus capacidades, por lo menos tus capacidades con títulos acreditados por el Estado, que no es cualquier cosa, que no, eres doctor en filosofía, profesor de filosofía, ya, escritor y todas estas pero, cosas. claro, pero la acusación que lanzaba es opináis de todo y no sabéis de nada, ¿no? Bueno, eso Entonces yo es me un defendí riesgo. un poco y digo, hombre, no. Primero, es decir, debías matizar. Hay muchos niveles de gente tertuliana. Yo escucho algunos y cuando los escucho noto que el que habla me merece confianza, que lo dice con cierta solvencia, incluso independientemente de lo que esté diciendo, de que me guste o no me guste, comparta o no comparta. Te pasará a ti también, supongo, ¿no? Sí. No son todos iguales. Incluso hay programas de tertulianos y programas de tertulianos. ¿Eh? Bueno, no veo muchos, pero Yo veo poquísimos, pero yo los solo pocos que veo, me asoma algún día y dices, esto no aguanta aquí 2 minutos, ¿no? puedo confesar Muchas que veces solo por el veo. estilo, la conversación, cómo se gritan, cómo se pisa y Sí, tal. sí, 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 sí. Solo veo uno y puedo confesar que es por las noches en 24 horas. No es que sea el Yo gran se le programa de veo debate. parcialmente, sí. Sí, Entre las 11:30 y las 12 suelo ver algo. sí, por lo Y menos, bueno, ahí hay gente que habla, en general, saben lo que dicen. sí, por lo menos se respetan el turno de palabras, Se no habla uno encima respetan, del otro, nadie levanta la voz. no gritan, eso Y es. sí que hay además, hay uno de La Razón, otro que viene del ABC, otro viene de Público, ¿no? Sí, lo único que le echo en falta es que tienen un tope ideológico, es decir, que más Hombre, me imagino, claro. A ti no te van a llamar criatura, ni a mí. Posiblemente. más allá de la socialdemocracia no, No, no. bueno, llevan a alguien del ámbito de Podemos, sí llevan gente. ¿Eh? Bueno, pero no me digas que Podemos va más allá de la Hombre, socialdemocracia. va un poco más allá, es decir, Bueno, son posicionales los términos. Pero bueno, en cualquier caso, bueno, ya que vuelvo al estás en eso, asunto. yo no lo quiero dejar ahí. Podemos va más allá de la socialdemocracia, me lo vas a perdonar, que, Ah, sí, que, sí, sí. que te lleva un poco a la contraria, de pico. ¿Eh? Tú sabes que Vamos a ver. ahora en Madrid os van a echar de la sede, por ejemplo. Y la señora ministra es del Partido Comunista, militante también de comisiones obreras, la mejor ministra de Trabajo que ha habido
y la sede de Alenza está avisada de desahucio. Bueno, esto estaba rondando hace mucho tiempo Estaba y lo rondando hacen. desde, bueno, pero tenéis una cédula de cesión firmada por los anteriores ministros desde el año 90 y Ya, bueno, pero en cualquier caso es un mal ejemplo, porque podrás entender que la historia de la CNT, ser perseguidos por los comunistas, ha sido una tradición, ¿no? bueno, pero ahora, bueno, ¿Me también explico? vamos a decir, para ser honrados y no ser tertulianos marrulleros y que nos tiramos al barro enseguida, que la ha pillado de sorpresa, pero las respuestas que ha dado hasta ahora han sido, tenéis un problema. Ya. Es decir, bueno, tenéis un problema, no es la respuesta de un ministerio gobernada por la mejor ministra, en este caso de Unidas Podemos, pero del PC. Es decir, la respuesta debía de ser otra. Venir por Voy a aquí, hacer otra. nos Pero sentamos. vamos a dejar el asunto, porque Vamos a dejar el entonces asunto, sí. vuelvo al asunto. Vamos a... Yo entonces lo que quería comentar es que de alguna manera yo le dije, hombre, lo importante, es decir, yo cuando voy a hablar de un tema, Sí, a veces que simplemente opino sobre el tema y me opino como persona eh, mayor de edad, dignidad y gobierno. Así que soy, bueno, ya está, se ha acabado, por mi biografía sin más premisas. Pero a veces intento documentar. Entonces, claro. soy un tertuliano, al final es, como digo, los filósofos tenemos que estar empíricamente bien informados. Y los tertulianos deben informarse verídicamente de cosas, ¿no? Sí, Entonces, y tú sabes que lo he repetido veces y veces, y es muy importante informarte de los que no piensan como tú. sí, señor. Y Porque son escuchar. los que te abren Mm, los ojos, los oídos, te hacen pensar y dicen, para un momento. Bien, mi posición respecto a la cárcel, tú ya sabes cuál es, decir, porque aquí la he dicho más de una vez, es decir, sí, que no podemos tener un sindicato de función de prisiones porque el primer punto sería desaparición del puesto de trabajo. Entonces, esto es una contradicción, ¿no? Es decir, sí. lo tengo muy claro. ¿eh? Pero el otro día escuché esto de Millán. Millán hablaba, ha hecho varias cosas sobre cárceles, reportajes que ha publicado, y estaba publicando uno en concreto sobre los poderosos que están en la cárcel, tipo Bárcenas, Rato y compañía, ¿no? Que es el 5% de la población carcelaria. No está mal. Mm, O sea que al final está llena la cárcel. Y decía que eran de los que se adaptaban muy bien, que eran de los que mejor se adaptaban al final, y tal. Bueno, estaba hablando de estas cuestiones. Y me pareció una versión un poco, estaba bien lo que decía, estaba bien, había estado en las cárceles, había hablado con gente, había visitado, o sea que no estaba hablando desde fuera. Me pareció de pronto una visión un poco positiva de la cárcel, ¿no? Que contradecía cosas que yo pensaba. Y, joder. Y a continuación entrevistaron al director de una cárcel de mujeres. al director, no a una presa, al No, director. no, al director de la cárcel de mujeres. No, no, allí no había presos que entrevistar. No, Vale, no era el turno. Aunque, bueno, en cualquier caso, en estos momentos concretos, y el director hizo ya una versión más idílica. más idílica. Idílica, sí. Sí. Habló de que la cárcel era un sistema por constitución cuya misión era la reinserción Ah, y que todo estaba pensado para la reinserción y que todo su funcionamiento estaba encaminado a reinsertar a la gente. Que nada más entrar tenía un señor que les asesoraba, les explicaba de qué iba, qué podían hacer y qué no podían hacer, y tal. Que había cursos, formación. O sea, pintó de pronto un cuadro de la cárcel y citó, que es lo que terminó de endulzarme lo que estaba escuchando, terminó diciendo que una cosa que yo te comenté un día aquí, me parece. Dice, mire, una prueba de que las cárceles españolas. Dice, Millán dijo una cosa muy sugerente. Es que los españoles, incluso las series españoles, cuando hacen películas sobre la cárcel, pintan las cárceles de Estados Unidos, que son las que molan. mm. Pero las cárceles españolas no tienen nada que ver con las de Estados Unidos. Pero las de Estados Unidos molan. Molan porque es carnaza, es violencia, ¿no? Es Ah, vale, vale, brutalidad. vale, vale. Las que... Molan por eso, porque hay sangre. Vale. ¿eh? Pero dice, entre que Estados Unidos es el país con mayor población carcelaria del mundo, ¿no? Mm. Y que sus cárceles, la mayor parte privadas y muy Privatizadas. duras, y toda una historia que para nosotros es inconcebible. Y dijo una cosa que yo, y me pareció interesante, porque es cierto, que uno
ve una película de cárcel, aquella de Celda 505, y aparte que en España ha habido motines muy bonitos en las cárceles, muy potentes, ¿verdad? Pero esa, dices, bueno, ¿por qué tengo que creerme F-100? Estás más acostumbrado a las cárceles yanquis, la cultura de todas mamás, porque no hay menos. Y luego vino a decir una cosa que yo le he dicho muchas veces, porque ya la había leído, que la mayor parte de los presos extranjeros que cumplen condena en España, cuando por ley les ofrecen ir a su país de origen a cumplir la condena, la mayor parte dice que bueno, que mejor que se quedan. Bueno, eso es entendible porque en No sus sé si es el países. clima, el trato, la comida, lo que tú quieras. Mm. El Caro dijo, porque aquí se sienten tratados con más dignidad que mí. Claro, estaba barriendo. Eh, Total, que yo cierro el programa. una dignidad siempre relativa, claro. No, no, claro, claro, estás mejor allí que aquí. No, no que estés bien. Claro, ellos insistieron que eso sí yo comparto también. Dice, no, mire usted, si es que las cárceles, la pena dura de la cárcel es la privación de libertad. Que de pronto no eres dueño de nada de lo que haces. Todo tu horario te lo hacen. Entonces, la sensación de que no dominas nada de tu vida y sobre todo que no puedes salir a ver a nadie, ¿eh? Ni a tu hijo, ni a tu nieto, ni a tu... No, no puedes salir. Eso es durísimo, eso es lo más duro. Yo eso lo comparto, creo que al final, y que en el sentido ya, eso, tenerlos a pan y agua y con mazmorras y con el látigo por la mañana, es un placer para los sádicos que lo hacen, no para el pobre que ya está jorobado, ¿no? Entonces dije yo, bueno, yo cerré el programa y bueno, voy a leer. Esto necesita que refresquen mis datos. ¿Y qué descubro con mis datos? Bueno, que estaba edulcorado, evidente. Edulcorado En la descripción que hacían de la cárcel. O sea, pero la que hacía Millás o la que hacía el director, la que hacía las dos cosas, todo, las dos cosas. el Las programa en dos cosas. conjunto. Evidentemente hay una cosa que parece que es clara, lo único que era bastante claro es que las cifras que yo estaba leyendo es que la reincidencia, el volver a la cárcel, los índices de reincidencia son bajos. 7%, 8%, no más. O sea que la gente que ha ido a la cárcel normalmente no vuelve. Normalmente no vuelve. Quiere decir que no vuelve por lo que sea. No sé si porque ha aprendido la lección y no juega ya. No sé si porque le han dado programas de recuperación. No lo sé, pero no suele volver. Y además parece que el dato indica, esto se puede consultar los datos, cuando hablo de datos se pueden contrastar. Los datos indican que los que salen después en libertad condicional o han tenido previamente a la salida definitiva periodos de salida, reinciden todavía menos. Reinciden más los que cumplen pena íntegra y salen a lo mejor después de 15 años. La explicación que te dan es que la cárcel termina desestructurando mucho a las personas, ¿de acuerdo? Y que, bueno, es un contexto poco saludable. Eso es lo, claro, empiezo a decir, lo que me han pintado ustedes, al final, una cosa que yo siempre he pensado es que la cárcel es un ambiente destructivo para la persona, pues parece que, por ejemplo, este dato de la reinserción sí se reinsertan, pero sobre todo los que ya han ido saliendo. Porque cuanto más tiempo estés en la cárcel, peor para ti. Peor para ti. De tal manera que, claro, sigue creciendo la opinión en mucha gente de que la pena de cárcel debía ser más reducida. España tiene un porcentaje de gente en la cárcel, es de los bajos del mundo, es de los porcentajes, digamos, bajos. No de los más bajos. ¿Y de los países del entorno qué se dice? Sí, también estamos no más bajo que otros, porque hay otros que tienen un 7%. Estaba buscándolo por aquí un momento en la pantalla. Lo tenía guardado, pero siempre que lo tienes guardado, cuando vas a buscarlo ya lo encuentras. En cualquier caso, te diría que, pues por ejemplo, tenemos un porcentaje muy similar al de Francia, al de Italia, al nuestro, 11, 12%. 11 por cada 100.000 habitantes, me explico. Sí. Esa es la cifra que me parece recordar. Son cifras muy bajitas, ¿vale? O muy bajas comparadas con otros países, pero no son las más bajas. Tiene más bajo algunos de los países nórdicos, Inglaterra me parece que lo tenía más bajo, es decir, pero efectivamente tenemos unas cifras bajas de población carcelaria. No es un país
en el que se recurra con mucha frecuencia a la cárcel. ¿eh? No se recurre con demasiada frecuencia, se recurre a otros procedimientos que parecen más sensatos, o que dan más resultados, yo que sé, lo que tú quieras ponerte el asunto. A mí pero que es lo que te insisten en ello, ¿no? Y dices que esos son datos que tú estás recogiendo, estás viendo o has recogido de... No, hay una página que te la estoy buscando ahora, que puedes tener todos los datos, es que la había dejado separada para comentarla y en estos momentos no la encuentro. Pero, no sé, bueno, la vida es así de complicada a veces. O sea, todo sea que se la haya llevado Pilar y... No, a eso no ha llegado, no ha llegado, no empecemos, si te vas a cachondear ya esta cosa se me complica un poco. No, es igual, la base la vuelvo a compartir a lo Vale. largo de la mañana, ¿verdad? Pero es una del Economista, me parece, el periódico, y tiene una base de datos muy potente, que es muy rápida y muy visible. O sea, Vale. estuve partiéndome las narices para encontrar datos que no era fácil, no era nada fácil, y al final resulta que lo encontré en esa base muy deprisa, venía todo con bastante tranquilidad y calidad y muy rápido. Entonces, como te digo, no había una diferencia muy grande y España es de las que tiene poca población carcelaria. Eso para empezar. Yo La yo parte... tenía otra idea, ¿Eh? pero si tú me... Por eso te he preguntado lo de los datos. Yo tenía otra idea, que éramos uno de los países con más población carcelaria en relación a la población que teníamos. Pero si tú me estás dando datos y que has consultado y que son datos oficiales pues no tengo más que aceptarlos. No, ahora voy, ya lo encontré, criatura. Vale, Bueno, demografía, me parece que está en es Datos Macro.com, que es del periodo de expansión. ¿eh? vale. Y entonces te viene datos muchos datos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, población inmigrantes, inmigrantes totales, desarrollo humano, progreso social, natalidad, mortalidad, esperanza de vida, matrimonios, divorcios, suicidios, homicidios, población reclusa. Sí. Población reclusa. Ya ha llegado. España tiene 126 por cada 100.000, pero Francia tiene 106, Portugal 127, Estados Unidos 662. Por cada 100.000, por cada 100.000. Sí, por cada 100.000, claro, si no la lías, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, Alemania tiene 79. O sea, pues decir, tenemos más que otros países, pero no es una cantidad que digas, Dios, esto es mucho peor que el resto, ¿no? No es una población carcelaria excesiva. Comparándola con la de otros países es parecida, en algunos casos Sí, ya digo, bastante Francia. superior que Alemania, pero con Yo Francia creo que culturalmente debemos compararnos más con Francia, Italia, ¿no? Y Portugal sí, que con Finlandia, vale. por número de población, por cultura, etc. Por lo tanto, no tenemos una población carcelaria excesiva. Ese es el dato que, como digo, lo tienes en esa página, ¿no? Y me parece un dato interesante, es decir, bueno, mire, pues no tenemos tanto, ¿no? Esa es una primera cosa. Sin embargo, a continuación, digo, bueno, ¿y qué pasa con la salud? Entonces me voy a buscar unos estudios que estos son del ministerio, ¿eh? Félix, nos quedan 3 minutos, ¿eh? Y rápidamente. Y descubro que efectivamente el porcentaje de enfermedades mentales es grave en las cárceles. Es muy superior al resto a la población normal. ¿eh? Entonces, a pesar de que las cárceles, claro, ¿y de dónde viene esa tradición del cuidado? Claro, porque hubo una mujer, Clara Concepción Arenal, en el siglo XIX, con un trabajo enorme a favor de los presos, era una católica católica social, ¿no? Y se lanzó a defender y consiguió ser escuchada por ministros y despertó la preocupación. Y tuvimos luego en la República, Victoria Kent, 2 mujeres, Sí, que es la primera mujer que llega al cargo de jefa de las prisiones. sí. Y hizo un reglamento con mucho cuidado. Entonces, en el caso de las enfermedades psiquiátricas, enfermedades mentales,
La cárcel es destructiva. Y yo ahí, claro, he abierto dos estudios que he ojeado los índices, porque uno tenía 300 páginas y otro 150. Entonces vas ya directamente a ver los datos, cómo funciona al final y algo encuentras. Y lo que está claro es que sí. Y que no hay suficiente cuidado con ese tema. No hay políticas rigurosas de tratamiento. Ni siquiera hay políticas rigurosas con el otro gran problema. La tasa de suicidios en España, en estos momentos concretos, que es una de las tasas interesantes, ¿no? La de los suicidios, en España es de 7 por cada 100.000 habitantes. Algo así, ¿de acuerdo? Pero es que dentro de, también la tasa de suicidios, es importante, es baja en España, no es de los países con tasa más baja de suicidios, pero España tiene, como digo, 6,7 de nivel de suicidio aproximadamente. Y estamos también pues, en situaciones como el Reino Unido, no tenemos un número, pero el porcentaje de suicidios en las cárceles es más del doble del que hay fuera de las cárceles. Es un sitio en que están bajo vigilancia. Y son responsabilidad del Estado. Y hay uno de los artículos que me estuve dejando por encima es las posibles, si se puede demandar al Estado cuando alguien se suicida, por responsabilidad criminal. Y los jueces no se ponen de acuerdo si se puede o no se puede. ¿Vale? Pero hay un caso y están peleándose, unos quieren conseguir indemnizaciones potentes para las familias, otros no. Pero quiero decirte que el índice de suicidio, la cárcel es destructiva. ¿Sí? Sí. En España hay 50 y tantos mil presos y ahí hubo 36 suicidios en el 2017. Mientras que en el 2017 el porcentaje de suicidios, no, perdona, fueron en toda España fue algo así como 70 como mucho, pero claro, en toda España, Está claro. 42 millones de habitantes. Entonces dices tú, Dios mío, es algo así como 6 veces superior, 5 veces. Era un índice muy superior. Los datos, eso pues, podría volver a consultarlo con tranquilidad. Es decir, porque si el dato de 2017 lo tengo, porque además está creciendo el suicidio en las cárceles, en estos momentos concretos, también en el resto del país. Sí, tenemos que terminar por... Y entonces, bueno, pues decía eso, que al final ves los datos y dice, bueno, usted pintará un cuadro muy bonito como deseo, me parece muy bien que lo exijan, lo intenten, pero sospecho que la cruda realidad sigue dándonos la razón a los que pensamos que es una institución demasiado cara y que sirve para poco. Sobre todo es un tema además invisibilizado, ¿ves? No es un tema de tertulia, no es un tema de debate, no es un tema de información general. De las cárceles no habla casi nadie. Lo has hecho tú, se ha hecho en ese programa de una manera un tanto especial, pero las cárceles no es... Sí, en ese programa fue casi 40 minutos, pero a lo mejor no hacen otro en un año o dos. Un domingo por la mañana, un horario, no sé si lo escucharía mucha gente o poca. No sé, no conozco los índices de audiencia, ¿no? De hecho, yo me quedé sentado, dejé de hacer cosas y me quedé a escucharlo hasta el final porque me llamó mucho la atención, ¿no? O sea que efectivamente quizá la realidad de la cárcel es muy compleja. Es cierto que tienen intención de, pero lo que es cierto es que no lo logran. Y que tampoco está claro que arbitren las medidas, eso lo decían los estudios respecto a lo del suicidio. De hecho, las investigaciones de la eficacia de los tratamientos, de los programas de cuidado de la salud mental son muy escasas. Bien, lo dejamos aquí porque no nos queda tiempo y si quieres, y te parece un tema interesante, a mí también, podemos volver sobre él y ampliarlo más, pero tenemos que acabar porque nos echan a base de pitido de reloj. ¿De acuerdo? Feliz. Pues que tengáis todos un buen día. Igualmente. Y nos veremos otra vez. Eso es, nos oiremos y nos veremos la semana que viene. Un abrazo, que vaya bien, buen día. Buen día. Bien, Félix, ya de la radio nos hemos ido. Y ahora tú te tenías que ir también a prisa. Sí, a toda velocidad. A toda velocidad. Y lo de Pilara queda bien, oye. Sí. A mí, ¿qué querías? ¿Que había cerrado el micrófono? Sí. Pues no te fíes de estos aparatos, un día puede... No me fío de nada. Bueno, de todas maneras, de vez en cuando una gracieta de esas nos hace a todos más humanos, no pasa nada. Y sales de ella airosamente. Otra cosa es que le hubiera decir,
Pilar, me cago en... Sí, sí, si hubiera... Sí, yo he visto fallos de esos tremendos. Yo he visto un amigo que mandó, bueno, un ex amigo, mandó una carta a un grupo pensando que no mandaba al grupo, sino a uno, en concreto dos, y me ponía a parir a mí, Vale, me llegó a mí. sí. Y claro, yo le contesté muy educado, creo que no te das cuenta que la carta iba dirigida a mí. En fin, Bueno, a todos nos ha pasado algo parecido o nos puede pasar en cualquier momento. sí, claro que puede parar. Bueno, Bueno, Félix, chaval, que pues vaya un bien. placer. Igualmente. Espero. Hasta luego. Hasta luego.